¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Francisco Arturo Pérez Garza Paredes, Kaizen, y vamos a hacer la segunda parte del video que se cortó por cuestiones técnicas del internet. Así que comenzamos, o mejor dicho, continuamos. En el video nos quedamos exactamente en esta partecita de aquí, donde estábamos terminando de contestar esta sección que había que acomodar de menor a mayor, después encontrar sus simétricos y ordenarlos de mayor a menor. Estos cuatro se quedaron de tarea para ustedes. Y comento que este que está aquí encerrado en paréntesis simplemente es menos 5 tercios. Lo ponen entre paréntesis, pero en realidad es como si no tuviera paréntesis. Así que vamos a continuar con esta sección. En esta sección en la que dice lo siguiente. Lee la siguiente información y a partir de ella contesta las preguntas. Dice, aproximadamente en el año 300 antes de nuestra era, Euclides escribió la obra Elementos de la Geometría. Arquímedes hizo varias construcciones a la física y a las matemáticas. Nació en el año 287 antes de nuestra era y murió en el año 212 antes de nuestra era. En el año 260 se desarrolló la numeración arábiga. Aproximadamente en el año 240 antes de nuestra era, Arquímedes calculó el valor de pi y Eratóstenes midió la circunferencia de nuestro planeta. En 1489 se introdujo los signos positivo y negativo, que ayudaron a simplificar el estudio y la enseñanza de las matemáticas. En 1585, Simon Stevin extendió el sistema de lugares decimales y ayudó a simplificar las matemáticas. Bien, esto era lo que teníamos que leer y ahora vamos a contestar estas 6 preguntas que se encuentran aquí. Para poder hacer la respuesta de esas 6 preguntas tenemos que ubicar esta partecita de aquí que es nuestra recta numérica. Tenemos que ubicar nuestra recta numérica, pero esta recta numérica la vamos a poner con fecha. Recuerden que hubo un momento en nuestro tiempo que era hacia la izquierda, antes de nuestra era, ¿sí? Y que vamos a llamar como el inicio, es en donde está el 0, y nuestra era actual. Esta era actual empezó en el año 0 y hasta ahorita llevamos un total de 2021 años. 2021 años. Aquí hay un salto de 2021 años. Y antes de nuestra era, pues hay una serie de años antes de nuestra era. Entonces, para poder contestar la pregunta 1 dice, ¿hace cuántos años escribió Euclides la obra Elementos de la Geometría? Bien, en la parte de arriba dice aproximadamente en el año 300 antes de nuestra era. Así que de aquí del 0, el 300, tenemos que ubicar el 300, más o menos, a ver, 100, aquí va a estar el 200 y aquí va a estar el 300. 300 antes de nuestra era. Recuerden que antes de nuestra era ellos contaban iban en retroceso con los números, o sea, ellos iban contando hacia llegar hacia el 0, ¿sí? Entonces aquí en este año, en el 300 antes de nuestra era, fue cuando Euclides escribió la obra Elementos de Geometría. Entonces tenemos que hacer un salto. ¿Desde dónde? Desde el 2021 tenemos que hacer un salto hasta el año 300 que se encuentra aquí. ¿Sale? Aquí tenemos que hacer un salto. Si nosotros hacemos un salto hasta el 0, pues ya llevamos 2021. Y después si hacemos el salto del 0 hasta el otro 300, pues ya llevamos una cantidad de años. Entonces, el número que corresponde a todo este salto, desde el 2021 hasta el 300, ¿cuántos años son? Y eso es lo que debemos de contestar en este lugar. Después dice, ¿cuántos años vivió Arquímedes? Aquí arriba dice que Arquímedes hizo varias contribuciones a la física. Nació en el 287, quiere decir que nació por aquí en el 287 y murió en el 212. O sea que murió más o menos como por aquí, en el 212. Aquí hay un número, ¿sí? Y recuerden que tenemos que poner el número. ¿Y qué representan estos dos palitos? Ya lo vimos aquí arribita.
representa el valor absoluto. En sí tenemos que poner el valor absoluto que hay en este lugar, del 287 antes de nuestra era hasta el 212. Se consideran estos números antes de nuestra era, se consideran que son negativos y conforme van pasando el tiempo van llegando hacia los positivos. O sea, por eso él nació en el 287 y fueron quitando años hasta llegar al 212. ¿Cuál es el número absoluto que se encuentra en ese lugar? Y sería nuestra respuesta para esta pregunta que está aquí. Bien, ¿hace cuántos años se desarrolló la numeración arábiga? Aquí otra vez. Aquí está la respuesta, 260. Bien, entonces hay que buscar el 260 y hay que hacer un salto. ¿Desde cuándo? Desde el 2021 hasta el 260. Y así sucesivamente vamos a seguir contestando utilizando nuestra recta numérica. ¿Cuántos años hace que se introdujo los signos positivo y negativo? Observa que aquí dice que en 1489, por lo tanto, esta fecha ya no va a estar antes de nuestra era, sino en nuestra era. Y es 1489. Así que el salto va a ser un poco más pequeño. De 2021 hasta 1489, ¿cuántos años hay? ¿Va? Y entonces podemos contestar ya en esta sección con esta, sabiendo cuánto es ese movimiento. ¿Y desde hace cuántos años se conoce el valor de pi? Bien, el valor de pi se encuentra aquí gracias a Arquímedes y la fecha. Simplemente hacemos lo mismo que hemos hecho con los otros, ¿sí? Y en la recta numérica los números positivos se ubican a la derecha del 0 y hacia donde se ubican los números negativos. Hay que contestar esa pregunta. Observen, los números positivos se ubican a la derecha y los números negativos se ubican hacia... Ya dieron la respuesta, ¿no? Entonces vamos a trabajar esta otra parte que dice así. Dice, anota los números que faltan en las tablas. Yo voy a contestar esta que está aquí. Va. Por ejemplo, dice, número A es -1. Ahí dice, número A es -1. ¿Va? Entonces, el opuesto de A, el opuesto de -1, eso está muy fácil, es +1. El opuesto de 5 es -5. El opuesto de 12 es -12. El opuesto de -14 es +14. El opuesto de 9 es -9. Bien, y se preguntan en las fracciones, es igual. El opuesto de -7 octavos, entonces aquí debe de estar +7 octavos. Y en este otro que dice 4 onceavos, pues es -4 onceavos. 4 onceavos. Bien, la característica de un opuesto, cuando nosotros estamos haciendo una operación que tiene que ver con la adición, ¿sí? La característica de un opuesto es que cuando yo sumo ese número, por ejemplo, 1 más 1, ¿sí? El -1, el opuesto de -1 es +1 y siempre el opuesto al momento de hacer la suma me debe de dar 0. Por eso aquí 7 octavos menos 7 octavos, ¿sí? El opuesto de más 7 octavos es menos 7 octavos porque al hacer la suma de estos dos, el resultado es 0. Esa es la característica de los opuestos y hay que entenderlo a la perfección cuando estamos viendo números opuestos. Números opuestos, ¿sí? Tiene que ver con que uno es positivo, el otro es negativo y si nosotros sumáramos esos dos números, el resultado sería 0. Eso es la cuestión del número opuesto. Hay que terminar estas partecitas de aquí, esto con esto y esto. Hay que terminarlo y vamos a continuar entonces con la sección de la adición de números con signo, o sea, los números enteros. Bien, vamos a entender qué son los números enteros. Primero hay que entender qué son los números enteros y vamos a borrar esto que está aquí. Vamos a borrar todo esto, esto es del trabajo anterior y vamos a poner aquí nuestra recta numérica que ya está en este lugar y tenemos entonces ¿qué son los números enteros? Bien, solamente hay tres tipos.
El primero es que son los números enteros positivos. Eso es. Todos los números positivos es la primera parte de los números enteros. La segunda parte de los números enteros es que hay números que son negativos. Ahí está. ¿Sí? Tenemos todos los positivos, tenemos todos los negativos. Y hay una tercera cosa que tiene que ver con los números enteros. Y es que el 0 es parte de los números enteros, pero no puede ser catalogado como positivo, ni tampoco puede ser catalogado como negativo. Porque si yo te doy 0 dulces, aunque estoy siendo positivo, ¿sí? Al darte 0 dulces, pues en realidad no te estoy dando nada. Así que pues no es nada positivo, no estoy regalando nada. O por otro lado, quiero ser malo contigo y te voy a quitar 0 dulces. Tampoco puedo ser malo porque al quitarte 0 dulces en realidad no te estoy quitando nada. Así que el 0 es un número en específico que no puede ser ni positivo ni negativo. Así que en cualquier momento que ustedes tengan una operación con números opuestos, por ejemplo, 8 positivo menos 8 negativo y de repente pone 0, no se ponen a preguntar, chin, pero ¿va a terminar siendo positivo o va a terminar siendo negativo? No, pues no termina ni positivo ni negativo. El 0 no tiene ninguna cuestión. Nosotros podemos sumar 0 y podemos quitar 0. En pocas palabras, yo puedo tener, ¿sí? Si yo tengo 8 que quito 0, me equivoqué. 8 que le quito 0, en realidad es 8. Sí, o sea, queda esa parte. O si yo tengo a 0 le quito 8, voy a terminar con menos 8. ¿Por qué? Porque el negativo es del 8. Y eso ya lo vimos en nuestra línea azul con la cuestión de los términos. Los términos tienen tres partes, que son signo, coeficiente y o literal. Entonces, ya que entendimos lo que es un número entero, el número entero son todos los positivos, son todos los negativos y el 0. Ya que entendimos eso, vamos ahora a hacer adiciones. Adiciones, o sea, vamos a hacer sumas. Adiciones de números con signo. Vamos a hacer sumas de números con signo. Si observan, aquí está la adición. En este lugar se encuentra la adición y si observan, aquí yo estoy poniendo un número con signo que es 12 más otro número con signo que es menos 23. Menos 12 más menos 23, el resultado es menos 35. Muchas veces ustedes tienen esa problemática en que no comprendemos por qué dos números negativos se suman. ¿Por qué dos números negativos se suman y tenemos una complejidad? Bueno, hagamos lo siguiente. Tú vas a la tienda y pides prestado 12 pesos porque compraste unas sabritas, ¿sí? Y le dijiste al de la tienda, discúlpeme, no tengo dinero, ¿me lo puede fiar? Y entonces el de la tienda le dice, claro. ¿Sí? Ya debes 12 pesos. Después vas otra vez y te pones a comprar ahora un mamut y un jugo. Y otra vez no traes dinero. Pero ahora fue una cuenta de 23 pesos. Y entonces tú le dices al de la tienda, hágame el paro, por favor. Se lo traigo el dinero después. Ok, no te preocupes, me debes ahora 23 pesos. Y entonces el de la tienda hace esta suma. Bien, la primera vez me debió 12 pesos. Más porque después vino otra vez y me debió 23 pesos. Por lo tanto, al final, este chavo me debe 35 pesos. Y así lo tiene que anotar. Hay que tener mucho cuidado porque cuando tenemos dos números negativos, esos dos números negativos se van a sumar. Aunque sean negativos, no quiere decir que son restas. Recuerda que estamos haciendo adiciones con números con signo. Y tenemos que entender los casos en donde se hacen las sumas y en donde se hacen las restas. Bien, aquí abajo tenemos dos números positivos. 24 más 34 son 58. Aquí tenemos tres números negativos que se están sumando. Observemos esta partecita de aquí. De hecho, esta operación menos 16 más menos 21 más menos 12 también se puede escribir de esta manera.
menos 16, menos 21, menos 12. ¿Cuánto es? Esto se los ponen así para que lo entendamos qué es lo que está sucediendo. Se los ponen con paréntesis para que digan, aquí hay un número negativo, más otro número negativo, más otro número negativo. Pero yo puedo tener la operación de esta manera y es exactamente lo mismo y tenemos que entender la misma situación. Yo voy a tener menos 16, menos 21 y menos 12 y el resultado sigue siendo menos 49. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos al ejemplo de la tienda. Voy y le pido algo y entonces le debo 16. Vuelvo a ir y le debo 21. Vuelvo a ir y le debo 12. Por lo tanto, al final de la operación, yo le debo 49 a esta persona. Por otro lado, tenemos aquí una suma de números positivos. 31 más 17 más 8 nos da 56. Tenemos ahora, ¿sí? Estas son las adiciones donde hay suma con números. Se fijan que si todos son negativos, como en este lugar, si todos son negativos, los vamos a agrupar, los vamos a sumar todos y el resultado va a terminar siendo negativo si todos son negativos o va a terminar siendo positivo si todos son positivos. Pero, ¿qué pasaría si yo sumo números negativos y números positivos? Ese es el caso hipotético que se encuentra en este lugar, ¿sí? Aquí nos pone que cuando se tiene una suma con números de distinto signo, estos números se restan. Como por ejemplo, aquí yo tengo menos 32 y más 19. Pongamos un ejemplo, igual el de la tienda, en donde ya debemos 32 pesos. Y vamos a la tienda y le decimos, tenga señor, ahí le van 19 pesos porque eso es lo que tengo para pagar mi deuda de 32. No alcanza a pagar porque 32 negativo más 19 me quedan 13. Pero ¿qué me queda? ¿Me queda dinero o me queda deuda? Como la deuda es más grande que el dinero que yo pagué, al final me quedó deuda. Por eso termino con menos 13. Observen en este otro caso, en donde debes 28 pesos y pagas 20. Al final sigues debiendo 8 pesos. Pero ¿qué pasaría si yo tengo más dinero que la deuda? Bueno, si tengo más dinero que la deuda, entonces al final va a quedar dinero positivo, va a quedar cambio, por así decirlo. Fíjense en este caso, donde debo 22 pesos y yo le pago con un billete de 46. Yo sé que no existen los billetes de 46, pero decidí pagarle 46 pesos. Fíjense que al deber 22 y yo tener 46 pesos, pago mi deuda de 22 y todavía me quedan 24 pesos. Por eso el resultado es positivo. Aquí yo tengo otro caso donde tengo 53 pesos y debo 23. Entonces, al pagar la deuda, me siguen quedando 30 pesos. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una resta. Aquí voy a hacer una resta. Menos 32 más 19 pasa a ser una resta. ¿Cuánto le falta el 9 para el 2? Pues no se puede, le pide 1. Es para el 12, entonces es 3. Entonces, ¿cuánto le falta del 1 para el 2? Pues nada más es 1. En este de aquí, si yo tengo 53 y me quitan 23, entonces, ¿cuánto dinero me va a quedar? 3 para 3, pues no hay nada. Y 2 para 5 es 3. Se fijan que se hace una resta dependiendo de cómo está la situación. Pero aquí la resta, el número menos 32, como es más grande que el más 19, al final el número 13 debe de ser negativo. En este otro, como el tener es más grande que el negativo, al final es positivo. Deben de tener cuidado en eso. Fíjense que si todos son negativos, los voy a sumar. Si todos son positivos, los voy a sumar. Si algunos son positivos y otros negativos, pues los voy a restar. Voy a buscar la diferencia entre ellos. Y el que sea más grande es el que va a dejar su signo al final. Si el negativo es más grande, entonces el resultado va a terminar siendo negativo. Si el positivo es más grande, el resultado va a terminar siendo positivo. Pero aquí tenemos un caso, otro caso, como este, el del número 3, de que podemos tener varias combinaciones, no nada más puros positivos con positivos, negativos con negativos, un negativo o un positivo. ¿Qué pasaría si tenemos, ¿sí?, varios positivos o varios negativos? Bien, en esa parte, ¿sí?, primero
hay que sumar todos los positivos. Primero hay que sumar todos los negativos. Y al final hacer la diferencia entre todos los positivos, el resultado de todos los positivos, menos el resultado de todos los negativos. Observemos este caso que se encuentra aquí. Chequen que tenemos menos 18 es negativo. Tenemos menos 24 que es negativo. Y lo primero que hay que hacer es ubicar todos los negativos y sumarlos. Hacerlo 1. Por eso aparece aquí menos 42. Porque al sumar menos 18 más menos 24 me da menos 42. Y después, como nada más hay un 37, simplemente hacemos la diferencia. Menos 42 más 37, como el negativo es más grande que el positivo, ¿sí? El resultado va a ser negativo 5. Se hace la diferencia. Al final hacemos la diferencia. En este caso, observen por favor, tenemos 23 positivo, 32 positivo. Primero sumamos todos los que sean positivos y todos los que sean negativos. Por eso aquí tenemos 55 positivo, porque al sumar 23 más 32 me da 55. 55 más menos 44, se hace la diferencia, me queda 11. Como el 55 positivo es más grande que el 44 negativo, el resultado es positivo. Aquí hay otro ejemplo donde dice menos 19 más 24 menos 35 más 18. Primero hay que sumar todos los negativos, ¿sí? 19 y 35 me va a dar menos 54. Ahora también hay que sumar todos los positivos con los positivos. 24 más 18 me da 42. Ya que tenemos solamente dos números, buscamos la diferencia. Menos 54 más 42 son 12. Como el 54 negativo es más grande, el 12 va a terminar siendo negativo. Observen el ejemplo de aquí abajo, que ya sería el último ejemplo. ¿Sí? Otra vez, tenemos aquí positivo 26, negativo 27, positivo 39, negativo 18. Así que primero hay que sumar todos los positivos. 26 más 39. El resultado de 26 más 39 es 65. Después hay que sumar los negativos. Menos 27, menos 18. ¿Sí? Con eso nos queda 45. Menos 45. Y una vez que tenemos solamente dos números, hacemos la diferencia. 65 menos 45 es 20. Como el 65 positivo es más grande que el 45 negativo, el resultado es positivo. Con eso nos evitamos de estar haciendo sumas y restas al por mayor y luego ya no saber si tenemos que sumar o tenemos que restar o tenemos que estar haciendo o cuál es el signo que se quedó en cada una de las operaciones o cosas por el estilo. Por ejemplo, ya no tenemos que hacer 26 menos 27, pues es 1. 1 positivo, 1 negativo. Ah, 1 negativo. Bien, más 39, son 38. 38 menos 18, bien, voy a hacer sumar o restar. Entra ahí un conflicto porque ya no sabremos si el resultado me dio positivo, me dio negativo o cómo fue. Con esto hacemos que nuestro proceso tenga menos errores. Así que nuestro trabajo ahorita es terminar toda esta partecita de aquí abajo. Yo voy a contestar unos, ¿sí? Y ustedes ya los contestan en su casa. Por ejemplo, voy a contestar este que se encuentra aquí, que es el 9. El 9. Simplemente tenemos un 16 negativo más un 23 negativo más un 32 negativo. Si lo pensamos en lo de la tienda, significa que yo debo 16 más deber 23 más deber 32. ¿Cuánto debo? Al final voy a deber mucho dinero, ¿sí? Lo hacemos, vamos a hacer la suma. Vamos a hacer lo de los... primero las unidades. 2 más 3 más 6, ¿sí? Son 11. Y llevo una. Ahora la de las decenas, que serían 3 más 2, 5, más 1, 6 y el 1 que llevábamos, 7. Por lo tanto, la respuesta es menos 71. ¿Cuánto es lo que debo en total en la tienda? Menos 71 pesos en esta operación. Este caso de aquí, el del número 14, tenemos menos 66 más 42. Ok. Tengo un número negativo y tengo un número positivo. Por lo tanto, voy a hacer una diferencia. Voy a restar.
Así que a 66 le voy a quitar 42. ¿Sí? A 66 le quito 42. Va, entonces el resultado es, ¿cuántos faltan del 2 para el 6? Son 4. ¿Cuántos faltan del 4 para el 6? Son 2. Así que el resultado es 24. Pregunta, ¿va a ser positivo o va a ser negativo? Sencillo, ¿quién es más grande? ¿El 42 positivo o el 66 negativo? Como el 66 negativo es en su valor, como el 66 positivo en su valor absoluto es más grande que el 42, entonces el 66 deja el signo al resultado. ¿Queda entendido esa parte? El valor absoluto, por eso vemos el valor absoluto para ver cuál es más grande, aun cuando sabemos que el menos 66 es mucho más pequeño que el 42, pero su valor absoluto define cuál de los dos es más grande. ¿Cuál de los dos es más grande? ¿66 o 42 en valor absoluto? 66 es más grande. ¿Sí? Así que al final de hacer la diferencia, el 24 va a ser negativo porque el 66 negativo era un número más grande que el 42. Sí, vamos a realizar, creo que aquí abajo hay más operaciones. Vamos a realizar, por ejemplo, esta que se encuentra aquí, que sería la 9. Y observen que en esta parte tenemos números negativos y números positivos. Así que lo primero que hay que hacer es sumar todos los positivos, sumar todos los negativos y buscar después la diferencia entre esas dos cantidades. Así que tenemos 28 y 38. 20 más 30 son 50, 8 y 8, 16, por lo tanto tenemos positivos 66. Vamos con los negativos, tenemos 39 y tenemos 21. 20 más 30 son 50, 9 más 1 son 10, son 60, así que tenemos 60 negativo. Buscamos la diferencia, 66 menos 60, el resultado es 6. Y el resultado va a ser positivo. ¿Por qué? Porque en valor absoluto 60 es más grande que el 66 es más grande que el 60 negativo. ¿Queda entendido esa parte? Voy a contestar uno más y ya con ese vamos a dejar para que ustedes hagan el resto de estas operaciones. Observen que en este lugar tenemos dos positivos, un negativo. Así que sumamos los dos positivos, me queda 20 más 30 son 50, 4 más 8 son 12, son 62 positivo, menos 77. Resultado, ¿cuántos faltan en este? ¿Cuántos me faltan al 62 para llegar al 77? 15. La respuesta es 15. Como el 77 en valor absoluto es más grande que el 62, por lo tanto el resultado es negativo. Bien, así que hay que hacer estas cositas. Entonces, aquí tenemos sustracción de números con signo. Hace ratito hicimos la adición de números con signo, ahora vamos a ver la sustracción de números con signo. Bien. Esto es un poco complejo, por así decirlo, porque tenemos que buscar el simétrico, porque yo te voy a quitar. Bien, vamos a irnos hacia acá. Vamos a irnos hacia acá y voy a borrar esta partecita de aquí. Voy a dejar esto de los números enteros. Pero fíjense en algo, para entender esta situación. En un negativo, cuando yo tengo un signo de operación, una sustracción, significa que voy, o sea, este signo negativo, este que está aquí, ¿sí? Es una sustracción. Significa que te voy a quitar. Eso es lo que significa, que voy a quitar, que vas a perder, que debes quitar, deber. Entonces, cuando yo tengo menos 8, significa que no tengo 8, que debo 8, que me quitaron 8, que ya no los tengo. ¿Sí? Cuando yo tengo más 8, significa que tengo 8. ¿Va? Entonces,
Vean esta magia. Si yo tengo 8 y me dan, porque cuando yo estoy adicionando una adición, ¿sí? Y me dan una deuda de 8, al final no tengo nada. ¿Por qué? Porque yo tenía 8 y me dieron una deuda de 8. Al final, en el balance, termino con nada. Ahora, fíjense la magia de esto. Si yo tengo 8 y me quitan deber 8, al final tengo 16. Y es una cuestión matemática muy buena. ¿Por qué? Porque si yo te quito a ti deber, es como si te hubiera dado dinero. Imagínate que tú vas a la tienda y debes dinero en la tienda. Uy, debo 26 pesos, debo 26 pesos. Y entonces llega tu papá y dice, te voy a quitar deber esos 26 pesos. Y es como si tuvieras 26 pesos. ¿Sí queda comprendido esa parte? Por eso, aquí en la sustracción de números con signo dice, para realizar una sustracción resta de números con signo, primero debemos recordar las partes que la forman: minuendo, sustraendo y diferencia. La sustracción se realiza cambiando el sustraendo por su opuesto simétrico. Después comparamos el minuendo con el nuevo sustraendo, recordando que si tienen signos iguales se suman, si tienen signos diferentes se restan. El resultado lleva el signo del número de mayor valor absoluto, tal y como ya lo habíamos visto en anteriores casos. Por eso, fíjense aquí, yo tengo 26 menos 33. ¿Ya lo vieron? Es 26 menos 33. Es como si yo te dijera 26 más menos 33. Vamos a realizar la operación, ¿sí? Teniendo entonces que a 26 le quitamos 33. El resultado es 7. Como 33 tiene un mayor valor absoluto, el resultado va a terminar siendo negativo. Fíjense aquí que yo tengo 18 menos 42. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esto era exactamente a tener esto? Exactamente lo mismo. 18 más la deuda de 42. Al quitarle a 42 le quitamos 18, nos quedan 24. Como 42 negativo tiene un mayor valor absoluto entre los dos números, el resultado termina siendo negativo. Observen ahora, esto es de lo que yo estaba hablando hace ratito. 15 menos 27. Aquí es en donde te quedas. ¿Y qué pasó? ¿Y qué es lo que pasó? Bien, en este lugar simplemente se puso el positivo y el simétrico de 33, que era menos 33. Aquí volvió a hacerse lo mismo, se puso el positivo y el simétrico de 42, que era menos 42. Aquí, ¿sí? Como vamos a quitar deber 27, se va a poner el positivo y el simétrico de menos 27, que va a ser 27 positivo. Por eso, ¿sí? Si yo tengo 15 y me quitan deber 27, es como si me dieran 27. Por lo tanto, al final yo tengo 42. Esa es la parte truculenta que posiblemente a veces no entendamos o que nos cueste trabajo de entender, pero es que es quitar deber. Y al quitar deber es como si te diera a ti. Si yo te estoy dando 27. Observen aquí. Aquí me quitaron 20. Menos quitar deber 30 es como si tuviera una deuda de 20 y después me quitaron una deuda de 30. Por lo tanto, solamente tengo menos 20 más 31. Al final tengo 11. Y en este otro caso que se encuentra aquí, tengo menos 35 menos 15. Observen cómo la característica es importante. Si observan, aquí tenemos doble signo. Tenemos el menos 31. Al final es darte 31. Y aquí abajo no está el menos 15. Aquí solamente está menos 15. Por eso 35 negativo le va a sumar el 15 negativo, quedando entonces 50 negativo. Vamos a
terminar ya lo que nos queda de esta clase con nuestros ejercicios que se encuentran en este lugar, ¿sí? Y debemos de tener mucho cuidado porque a veces podemos tener, ¿sí?, un número positivo, un número negativo, como por ejemplo en el caso número 1. Aquí yo tengo 13 y menos 29. Tengo que identificarlo y decir, ok, uno es positivo, uno es negativo. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es simplemente una resta de manera sencilla. A 13 le voy a quitar 29. Podemos verlo al revés. A 29 le quito 13. ¿Sí? De todas formas, al final, el número que sea de mayor valor absoluto va a dejar su signo. ¿Sí? Así que quitamos esta partecita de aquí. 29 menos 13 nos quedan 16. 16. ¿Qué? ¿Positivo o negativo? Bien, el 13 es positivo, el 29 es negativo. Como el 29 tiene mayor valor absoluto, el resultado es negativo. Observen en este caso, tenemos 27 menos 32. Por lo tanto, aquí voy a hacer una suma de dos números positivos. Va a quedar entonces aquí 27 más 32. Tal y como lo vimos en la parte de arriba. Cuando es menos 27, es como si estuviéramos sumándole el 27 al 15. Sí. Entonces, en este lugar vamos a sumarle el 32. Así que la respuesta del número 5 simplemente es 59. Vean el ejemplo que se encuentra aquí. Escriban los números para que no se confundan, ¿sí? Pero vean el ejemplo que se encuentra aquí. Aquí tengo menos 117 menos 141. Por lo tanto, el primer número es negativo, menos 117. Y el segundo número, por tener doble negativo, ¿sí?, va a ser positivo, más 141. Quedando entonces una diferencia de menos 117 y más 141. 117 para 40 serían 3 para 20, 20 para 40 y 1 más. Entonces serían 24. Terminaría aquí con 24 y sería positivo. ¿Por qué positivo? Porque el 141 tiene mayor valor absoluto y el positivo es el que queda al final. Terminen entonces todas estas operaciones, entiendan lo que se estuvo trabajando, entiendan esta situación, ¿sí? Entiendan lo de los números negativos, entiendan cómo se suman, cómo se restan, qué es lo que pasa cuando es doble negativo, ¿sí? Y cómo se realiza. Ya para finalizar, tenemos esta partecita de problemas. Tenemos esta partecita de problemas que dice así. Un refrigerador trabajando se encuentra a una temperatura de menos 8 grados centígrados. Se desconecta y su temperatura sube hasta 12.6 grados centígrados. ¿A qué temperatura llegó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a contestar? Sencillo. ¿En qué temperatura se encuentra? Hacemos nuestra tabla numérica en menos 8 grados centígrados. De aquí hasta el 0 hay 8. ¿Sí? Y dice, se desconecta y su temperatura sube 12.6 grados centígrados. Así que va a subir 12.6. Va a dar un brinco de 8 más lo que falte para llegar aquí a 12.6, que son un brinco. ¿Cuánto le falta a 8 para llegar a 12? Es 4.6. Por lo tanto, ¿a qué temperatura llegó? A 4.6 grados centígrados. A esa temperatura. ¿Cómo la podemos saber sin hacerlo de los saltos? Pues simplemente hacemos una cuestión. 8 más 12.6. ¿Cuánto es menos 8 más 12.6? La respuesta es más 4.6. Y es la misma que nos dio ahí. Hay que contestar entonces haciendo uso de nuestra recta numérica y nuestro entendimiento de las sumas con números con signo de lo que hicimos en las partes anteriores. Los dejo, muchachos. Esto sería todo lo que trabajaríamos hasta el día de hoy. Vamos a poner la fecha en este lugar, que sería 2 de febrero del 2021. Hasta esta partecita de aquí terminamos con el trabajo que teníamos planeado para el día de hoy. Pónganse a estudiar, aprendan esta situación, dominen, ¿sí?, los ejemplos que les dejé y compréndanlos, repásenlos, relean y apréndanse de memoria el proceso para que cuando ustedes encuentren este tipo de situaciones donde tengan que sumar números con signo, los dominen a la perfección y no tengamos ningún problema. Recuerden, si yo tengo dos números positivos, los voy a sumar.
Si yo tengo dos números negativos, o tantos números negativos como sea, también los voy a sumar. Si yo tengo un número positivo y un número negativo, los voy a restar. Si yo tengo muchos positivos y muchos negativos, primero agrupo todos los positivos, agrupo todos los negativos y una vez que tengo los dos grupos, hago la diferencia entre los positivos versus los negativos. ¿Sí? Y lo último que trabajamos aquí, que si tenemos menos 8, significa que yo te estoy dando 8. ¿Sí? Si yo tengo menos 9 menos 8, el resultado es menos 1, porque a menos 9 le voy a sumar 8. Recuerden esas reglitas, esas cuestiones y eso, apréndanselo de memoria, domínenlo, porque ya estamos a punto de entrar en álgebra y todo esto hay que tenerlo en la cabecita, bien aprendido, bien dominado. Recuerden, estamos yendo paso por paso, domínenlo, estúdienlo, háganlo bien. Y recuerden nuestra frase famosa, que la disciplina es hacer lo que tengo que hacer en el momento que te lo tengo que hacer, aunque no quiera hacerlo, y que la disciplina tarde o temprano superará la inteligencia. Muchachos, los quiero mucho, nos vemos la próxima semana y espero que no tenga ningún problema con el internet como lo tuve esta ocasión. Adiós.